Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como habéis leído en el título del vídeo, os voy a explicar 10 síntomas para saber si un periquito está enfermo. Así que si te interesa, quédate, que empezamos. En primer lugar, comentaros que los periquitos, al igual que cualquier otro tipo de pájaros, no suelen mostrar síntomas de malestar, problemas de salud o enfermedad hasta que se encuentran en un estado muy avanzado. Y el motivo por el cual los periquitos se comportan de esta manera es porque en la naturaleza tienen depredadores, como por ejemplo algunas aves rapaces, que se alimentan de capturar a otros pájaros más pequeños, entre ellos los periquitos. Y si los periquitos muestran debilidad y que están enfermos, pues les estarían indicando a sus depredadores que son una presa fácil con la que alimentarse. Por ello, siempre intentan disimular su malestar lo máximo posible, y si no observamos diariamente a nuestros periquitos con detenimiento para detectar los primeros síntomas o señales, el problema podría ir agravándose hasta que el periquito no pueda disimularlo más. Por lo tanto, si vemos que nuestro periquito tiene alguno de los síntomas que comentaré a continuación, es porque se encuentra en un estado avanzado de la enfermedad, y lo aconsejable en estos casos es acudir en la mayor brevedad posible a un veterinario especialista en aves, o en su defecto a un criador profesional con experiencia en periquitos, para que pueda asesorarnos en base a sus conocimientos y experiencia. Pues bien, uno de los síntomas más comunes que indica que los periquitos tienen algún que otro problema de salud es que pasan mucho tiempo en el fondo de la jaula. Por norma general, los periquitos son pájaros muy activos, a los que les gusta posarse en los posaderos, sobre todo en los más altos, ya que suelen sentirse más cómodos porque pueden controlar mejor todo lo que les rodea. Por ello, si vemos que nuestro periquito pasa mucho tiempo en el suelo de la jaula o en un rincón sin apenas moverse, es señal de que puede tener algún problema de salud o enfermedad. No obstante, si tenemos los comederos o bebederos ubicados en la parte inferior de la jaula, pues necesariamente a lo largo del día tendrán que bajar para comer y beber, por lo que en estos casos no deberíamos preocuparnos. Unido al punto anterior, otro síntoma de malestar o enfermedad en el periquito es que tiene las alas caídas o el plumaje ahuecado o rizado, dando la sensación de que parece una especie de bola. Esto lo hacen para intentar mantener su temperatura corporal, por lo que en muchos casos es una señal inequívoca de que tienen algún problema de salud, aunque no siempre es así, ya que como os he comentado, los periquitos lo hacen para regular mejor su temperatura corporal, y si en la casa o en el aviario, donde tengamos alojados los periquitos hace frío, pues es normal que en algunos momentos del día, o incluso por la noche cuando están durmiendo, nos los encontremos con el plumaje ahuecado. Además del comportamiento anterior, también es muy común que un periquito que no regula bien su temperatura corporal o que tenga algún que otro tipo de problema, meta la cabeza debajo de una de sus alas para evadirse del exterior y estar más tranquilo. No obstante, no os asustéis si por la noche o a lo largo del día os encontréis a vuestro periquito de una forma similar, ya que algunos periquitos, a la hora de dormir y descansar, suelen hacerlo posado sobre un palo, con una pata escondida entre las plumas y con la cabeza apoyada sobre los hombros. En cuarto lugar, la condición corporal del periquito es también muy importante a la hora de saber su estado de salud. Con condición corporal me refiero a si el periquito está demasiado gordo o demasiado delgado, puesto que lo ideal es que el índice de masa corporal del periquito se encuentre en unos parámetros estables y no esté demasiado gordo, porque podría tener problemas en su organismo derivados de daños hepáticos a consecuencia de la acumulación de grasa en su hígado, ni demasiado delgado, ya que esto sería señal de que podría tener algún tipo de déficit o problemas en su alimentación que originen a medio y largo plazo problemas de salud o enfermedades. ¿Y cómo podemos saber si nuestro periquito está gordo o delgado? Pues muy fácil, solo tenemos que cogerlo de esta manera y observar su abdomen. Si vemos que en la zona del abdomen y del pecho tiene una gran capa de grasa, que normalmente es de color amarillo, es señal de que está demasiado gordo, mientras que si por el contrario vemos que se le marca demasiado la quilla, que es el hueso que divide el pecho en dos, es señal de que nuestro periquito está demasiado delgado. Además, observando al periquito de esta forma, también podemos apreciar si tiene la tripa enrojecida o hinchada. Tanto este caso como los dos anteriores son señales que pueden indicar que nuestro periquito está enfermo. En quinto lugar, otra señal indiscutible que nos indica que un periquito no se encuentra en buen estado de salud es que de repente come mucho más de lo normal o directamente pierde el apetito y no come, lo que provoca que esté triste o apático. Los periquitos deben comer la comida justa y necesaria a diario. No obstante, no os asustéis, si veis que en determinadas etapas, como por ejemplo la cría, vuestros periquitos comen más de lo normal, puesto que la cantidad diaria de comida varía en función de la época del año en la que nos encontremos, e incluso del clima o de la jaula voladera en la que tengamos alojados a nuestros periquitos.
En sexto lugar, otro de los síntomas muy importantes, en el que debemos fijarnos para saber si nuestros periquitos están enfermos o no, son las heces, ya que si sabemos más o menos interpretarlas y tenemos una ligera idea de cómo son las heces que hacen los periquitos que se encuentran en buen estado de salud, a la mínima de que las heces de alguno de nuestros periquitos sea diferente, pues podríamos detectar fácilmente la enfermedad o el problema de salud. Por poneros un ejemplo claro, si las heces presentan un color rojo o como con sangre e incluso contienen algunas semillas sin digerir, es sin duda un síntoma de enfermedad. Y en este caso, como os he dicho al inicio del vídeo, es importante acudir a un veterinario en la mayor brevedad posible para poder diagnosticar de qué tipo de problema se trata y en función de este tratarlo con la medicina necesaria para que se recupere correctamente. Si queréis que más adelante haga un vídeo en el canal sobre las heces de los pájaros, donde comparemos la de los pájaros sanos con la de los pájaros enfermos, dejármelo en comentarios y si sois muchos los que me lo pedís, lo tendréis pronto en el canal. La señal número 7, que también nos va a indicar que un periquito está enfermo, es que esté triste, decaído, menos activo y pía menos de lo normal o directamente no canta. Todos estos síntomas que he agrupado en este punto nos pueden indicar que nuestro periquito está enfermo, ya que los periquitos son aves muy sociables, activas y alegres, que se pasan la mayor parte del día gorgoteando o cantando, o yéndose de un lado para otro por su jaula. También, cuando nuestro periquito muestra algún síntoma de debilidad o problema de salud ante determinadas enfermedades, en algunas ocasiones el color del céreo suele variar. Pero no debemos equivocarnos, con el color del céreo entre periquito, macho y hembra, e incluso con la aparición del celo y la llegada de la época de reproducción. Que por cierto, por aquí arriba y debajo en comentarios, os dejaré un vídeo en el que os explico los síntomas de celo en periquito o cómo saber si los periquitos quieren criar. Y también os dejaré el vídeo en el que os explico cómo saber si un periquito es macho o hembra. Por lo que si os interesa, al final del vídeo os lo dejo. Además, un periquito en buen estado de salud siempre va a mostrar un plumaje uniforme y tupido, con unos colores vivos y llamativos, mientras que un periquito que tenga algún problema de salud va a tener unos colores más apagados, zonas en las que le falten plumas, e incluso tengan la pluma en mal estado o se les caigan al cogerlo o al volar de un lado para otro. Y por último, si notamos que el comportamiento de nuestros periquitos es diferente, esto puede indicarnos que tiene algún problema o malestar ocasionado por algún tipo de patología. Y por supuesto, si nuestro periquito permanece mucho tiempo con los ojos cerrados, tiene los ojos lagrimosos, hace el ruido al respirar o respira con dificultad o incluso vomita, son signos evidentes de que tiene algún tipo de problema de salud, por lo que debemos acudir urgentemente a un veterinario. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así dale a like y compártelo para seguir trayendo nuevos vídeos de periquitos al canal. Si eres nuevo te invito a que te suscribas gratis pulsando este botón para que recibas nuevos vídeos todas las semanas. Por aquí te dejo un vídeo muy interesante sobre periquitos y como siempre les espero en el próximo vídeo.